Sí. para ser utilizada. Bueno, perfecto. Pues creo que todos hemos podido ver, pues, por lo menos uno de los vídeos de purgado. Algunos habréis visto dos y habéis visto que también tienen diferentes duraciones, pero esto es un poco inevitable. Ahora ya estamos todos juntos, si no me equivoco, en la sala principal. Si no estáis en la sala principal, deberíais estar aquí. Y vamos a empezar con esta pequeña mesa de debate. Y voy a empezar a presentaros a los miembros, a los ponentes de esta mesa. Empiezo presentándoos a Jesús Corrionero. Jesús Corrionero, un gran amigo y enfermero clínico de la UCI pediátrica. Es especialista en ECMO y especialmente especialista en ECMO aplicada al mundo de la pediatría, con lo cual pensamos que nos va a aportar también un plus de conocimiento por si tenéis preguntas relacionadas con este entorno. Os presento también a Gemma Marín, enfermera asistencial de la UCI del Hospital General de aquí del Vall d'Hebron y también especialista en ECMO y colaboradora del ECMO Team casi desde el inicio. Y el tercer ponente va a ser Josep Félix, también es enfermero de la UCI del área general y especialista en ECMO, también colaborador y miembro del ECMO Team desde el inicio casi de nuestro programa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas a todos. Bueno, vamos a intentar lanzar preguntas para que podáis contestar pues a todos. Si alguno quiere hacer algún comentario, pues por favor me hacéis una seña y os doy la palabra. ¿Vale? Nos han empezado a llegar algunas preguntas ya a través del chat que vamos a empezar a comentar. Nos preguntaba Iñaki desde Bilbao si las bombas de ECMO se pueden purgar con otro líquido que no sea suero fisiológico, como el Ringer o como el Plasmalite. Si queréis empezamos a hablar por adultos quizá, y después Jesús nos vas a complementar porque en el mundo de la pediatría esto es un poco distinto, ¿verdad? Sí. Pues Gemma o Josep, si queréis empezar vosotros. Bueno, sí, hola, buenas tardes. ¿Me oye bien? Perfectamente. Primero de todo me tengo que disculpar porque igual tendré algún pequeño arrebato de tos porque acabo de salir de un proceso viral. Y bueno, en cuanto a la pregunta, sí que es cierto que cada centro tiene sus protocolos, pero en el caso del adulto, nosotros solemos purgar siempre con solución salina, porque es lo que más o menos se recomienda, pero sí que es cierto que si optamos por cualquier otro cristaloide, pues probablemente no será incorrecto. Sí que es cierto que el Ringer, luego en todo caso que Josep me acabe de corroborar, pero lo veo un poco complicado en el sentido de usarlo porque lleva muchos iones. Entonces, quizá eso, para un purgado, no lo vería del todo correcto. Sí, totalmente de acuerdo con Gemma, ¿eh? En el caso del purgado con solución salina sería lo más correcto, al menos en el tema del adulto, ¿no? Por la baja tasa de iones que tiene la solución salina. Ringer, pues, o cualquier cristaloide en definitiva, ¿eh? Ringer sí que sería un poco más complicada por el tema de iones. Bien, en pediatría, como bien decía Beth, las diferencias son importantes. El volumen de cebado, ¿no?, que hay en el circuito respecto a la volemia del paciente es realmente importante, incluso en ocasiones es superior a la volemia que hay dentro del paciente. Y sí es verdad que en un primer momento hacemos un purgado con ionolite, en nuestro caso. Antes de entrar en ECMO hacemos un segundo cebado con sangre total, ya que si entráramos en ECMO solamente con el ionolite o el plasmalite, podría bajar mucho el hematocrito del paciente, ¿no? Sí que en pacientes tipo adulto para nosotros, ¿no? Los adolescentes o
o niños de gran peso, pues sí que tenemos la posibilidad de entrar directamente con el cristaloide, con el plasmalite o con el ionolite, pero en niños pequeños no nos planteamos, ¿no? Entramos o con sangre total o si es una entrada muy urgente, cebamos con un concentrado de Matías. Bueno, creo que lo habéis resumido los tres perfectamente, ¿no? Las recomendaciones generales o lo más usado pues son cualquier tipo de cristaloide, en general el suero fisiológico, pero ya hemos visto esa particularidad específica que tienen los compañeros de pediatría. Y hablando, pues has empezado a hablar, Jesús, del tema de los volúmenes de líquido pues que se requieren para el purgado de cada sistema y quizá también sería interesante pues comentarlo, ¿no? Si queremos purgar, pues ya sabemos que deberemos utilizar un volumen de líquido bastante elevado, ¿no? Porque llenamos todas las bolsas de purgado con bastante líquido, aproximadamente ya habéis visto que es alrededor de 1500 o 2000 de suero, pero es cierto que cuando vamos a cambiar un circuito o vamos a retirar la terapia de un paciente, pues ese volumen de sangre en este caso ya, porque el paciente ha estado conectado, pues que vamos a desechar porque nunca se devuelve la sangre de la ECMO al paciente, pues es interesante saber ese volumen que queda en el oxigenador, en la campana y también en las líneas para saber pues de qué tipo de cantidad estamos hablando. Si queréis comentarlo, pues Josep, ¿quieres empezar tú por la Novalung? Más o menos, ¿de qué volumen hablamos? En el purgado de Novalung, bueno, usamos 1,5 litros aproximadamente de suero, pero sí que es verdad que la resta que queda en el circuito es de aproximadamente unos 300 mililitros, ¿vale? Aproximadamente. Gemma, ¿quieres comentar tú? Bueno, Cardiogel creo que es un poquito más, unos 500. Que bueno, tal como dices, es algo a tener en cuenta siempre y cuando el paciente pues a lo mejor se tiene que transfundir o demás. O sea, siempre recordar que es una sangre que no se retorna, o sea, que es una sangre que el paciente pierde. Sí, Jesús, si quieres comentar lo de las Sí, bombas en el caso pediátricas, ¿no? Sí, yo como Josep diferenciaría, ¿no? El momento del cebado del circuito en el que no solo tienes el volumen que hay en las líneas o que hay en el oxigenador, sino que también tienes un remanso de líquido para que no entre aire, ¿no? Que no quede el reservorio vacío y pudiera entrar aire en el circuito. Sí que el circuito para Centrimac dependerá bastante de cuál es el oxigenador que utilizaremos. Si utilizamos uno de tipo adulto, ¿no? Como es el Nautilus que hemos visto, o en nuestro caso utilizamos el Elite de 7000 de long term, estaríamos hablando de prácticamente medio litro, ¿no? Por suerte disponemos de oxigenadores más pequeños, ¿no? Para pacientes más pequeños, como es el Elite 2400, que tendría un volumen, solo el oxigenador, de unos 95 mililitros. Y ya cuando hablamos de neonatos, ¿no? Necesitamos un oxigenador que no vamos a necesitar que circule un gran volumen de sangre por él, ni un gran volumen, ¿no? Un flujo alto de gas, con lo cual con un 800 LT de Elite que supone unos 55 mililitros sería suficiente. Yo os aportaré, si acaso, los volúmenes de Rotaflow y de ECMOLife. En caso de Rotaflow hablamos también de 585 mililitros y en caso de ECMOLife son 578. Claro, esto parece un poco exagerado cuando hablamos, como decías tú ahora, Jesús, de lo que son los volúmenes de sangre que caben en el oxigenador. Pero no hay que olvidar que aparte del oxigenador y la campana de la bomba están todas las líneas que acostumbran a tener pues alrededor de 2,3 metros, y que pues en su interior también se encuentra acumulado una buena cantidad de sangre. Por esto, cuando decimos el volumen, habitualmente hablamos del volumen completo, no del volumen del oxigenador, sino hablaríamos, pues la mayor parte de oxigenadores con sus bombas pues están alrededor de los 300 mililitros, pero no hay que olvidarse nunca de lo que son las líneas. Sí, Jesús, que pedías la palabra.
me gustaría hacer un pequeño apunte, ¿no? Para que nos hagamos la idea de lo importante que es el volumen que queda en el circuito en el caso de pediatría, ¿no? Purgamos con sangre total antes de entrar en ECMO con el paciente. La sangre total no lleva plaquetas y inmediatamente después de entrar con el circuito nuevo debemos transfundir plaquetas para que nos hagamos a la idea de cómo roba el circuito la cantidad de sangre, ¿no? Y la cantidad de plaquetas que se lleva del paciente, ¿no? Que lo deja con las plaquetas muy bajitas. Muy bien, pues van llegando más preguntas. Irene nos pregunta, en la bomba Novalan, ¿dónde se coloca el sensor de flujo y por qué? ¿Posbomba? Josep. Sí, bueno, en Novalan colocamos siempre el sensor de flujo post-bomba y lo podríamos colocar también post-oxigenador. ¿Por qué lo solemos poner post-bomba? Porque al ser sensor de flujo y burbujas, nos avisa si pasa alguna burbuja por ahí. Esa burbuja se quedaría generalmente en el oxigenador, a no ser que sea muy grande, pero quedaría en el oxigenador. Si lo colocamos posterior al oxigenador, esa burbuja no nos daría generalmente tiempo a clampar y al paciente, ¿vale? Entonces, generalmente lo solemos poner post-bomba. Podemos comentar también lo que pasa en los otros sistemas, ¿no? Generalmente todos los sensores de flujo y burbujas los acostumbramos a colocar en la línea post-oxigenador, es decir, ya en la línea de retorno al paciente. Existe también la posibilidad de colocar sensores de burbujas en la línea de drenaje y normalmente se colocan entonces pre-bomba, pero es cierto que cualquier pequeña microburbuja que no va a tener más trascendencia porque va a quedar atrapada por la membrana del oxigenador, pues estaría pues, alertándonos de cosas que son poco trascendentes. Evidentemente nos interesa mucho que nos avisen de una gran burbuja, pero no de una microburbuja que va a estar pues, perpetuamente, tampoco perpetuamente, pero que en muchos casos pues, nos va a alertar. Yo, si me permites, Beth, sí, claro. En cuanto a la colocación del sensor de flujo, más que dónde se coloca, yo le daría mucha importancia a no colocarlo cerca de una zona de turbulencias, ¿no? Que de cara al flujo que detecte el sensor, esto nos podría dar más problemas. El flujo debería ser el mismo a lo largo de todo el circuito, pero sí que es verdad que antes o después de una zona de turbulencias podría alterarnos esta medición. Cierto, Jesús, buena aportación. Sí. También sería importante, quizás, si queréis, lo podemos comentar ahora aquí. Ya sabéis que muchas de las bombas tienen ese automatismo que en función del sensor de flujo y burbujas, ¿no? Si detectan una burbuja, nos van a parar la bomba. Esos automatismos, pues que en función de los diferentes protocolos de los diferentes centros, tenemos que decidir qué es lo que queremos. Muchas de las bombas, por defecto, pues lo que nos van a hacer es parar la bomba si detectan una burbuja arterial. Entonces, ¿qué os parece que es lo mejor que hacemos en los centros normalmente y por qué lo hacemos, además? Gemma, ¿quieres contestar tú? Sí, bueno, nosotros en nuestro caso, estoy hablando de protocolo Vallebrón, cada uno tendrá sus decisiones. Nosotros se decidió anular esta alarma. Recordar que en nuestro caso siempre son 2 enfermeras que están atendiendo al paciente en ECMO y siempre es una enfermera la que está pendiente de todo lo que es la bomba y el circuito. Entonces se creyó más oportuno, en vez de valorar pros y contras, activar esta alarma y que se nos parara la bomba, versus que nos advirtiera y pudiéramos actuar de manera rápida. Y es esta segunda opción la que en nuestro caso, en nuestro centro, se decidió usar, pero bueno, siempre cuando hablemos nosotros nos estamos refiriendo a nuestro centro. Cada programa de ECMO pues escogerá, entendiendo las posibilidades, pues cuál es la opción más correcta. Seguro. Máximo respeto a todos los protocolos.
Bueno, nos pregunta Clara Gil por qué a veces es necesario poner crema hidratante en el sensor de flujo para que no dé problemas. No sé si alguno de vosotros quiere responder a esta pregunta. Bien, en nuestro caso ponemos vaselina, pero que en principio haría la función que en uno de los vídeos se explica, ¿no? de la crema hidratante, simplemente para que no haya burbujas de aire entre el sensor y la pared del circuito y la medición sea la más apropiada, ¿no? No Sí, sé yo creo que Clara se está refiriendo a, si no me equivoco, a lo que pasaba con la bomba Rotaflow, lo que pasa con la bomba Rotaflow, en cuyo caso, pues en el sensor de flujo muchas veces se acababa colocando Nivea, ¿no? Para que mejorara la conducción y leyera mejor. En este caso, no sé si algunos que hayáis podido ver el vídeo de la Rotaflow 2, pues veréis que ya ha cambiado y el lugar donde se está haciendo la medición del flujo ya no es como el de la Rotaflow 1, sino que se ha optado también por utilizar un sistema pues, que parece pues, más generalizado y de uso más normal, como es el sensor de flujo de burbujas, cosa que ya no requiere pues, la colocación de esta pasta conductora o de Nivea, que sabíamos que muchas veces pues, se hacía con Nivea. Josep, ¿quieres decir algo? No. Perdón, me parecía perdona. que pedías No, perdona. Ana Laura nos pregunta si hay algún dispositivo de preferencia, si CardioHelp, Nautilus, Rotaflow, para realizar la asistencia con ECMO en adultos y en pediátricos. Si queréis podemos comentar un poco pues, nuestra experiencia, pero no dejará de ser nuestra experiencia. Josep, ¿quieres empezar? Sí, bueno, nosotros sin tener tampoco ningún conflicto de interés con ningún tipo de máquina, en nuestro caso en UCI Valladolid, pues usamos mucho CardioHelp y Novalang. Los otros sistemas los usamos un poco menos porque no disponemos de tanto material, ni de tantas máquinas, ni de tantos fungibles. Entonces, bueno, estos serían los de preferencia para nosotros. No sé si Gemma quiere aportar algo más. Bueno, Jesús es diferente porque en el tema de pediatría pues sí que ellos tratan con otro tipo de material. Pero bueno, nosotros en la UCI general nuestros sistemas más de referencia pues son tanto CardioHelp como Novalang. Sí, hemos perdona, Gemma. No, que nada que añadir, que evidentemente todas las bombas te pueden dar las mismas prestaciones, lo que pasa que luego cada una pues tiene alguna peculiaridad de más, pero bueno, son bombas que te están dando o proporcionando la terapia ECMO de manera correcta, cualquiera de... Luego, a nivel de hospital, pues unos, pues como decía Josep, pues se ha tenido tendencia pues para tener unas bombas o otras, pero bueno, todas te pueden dar el soporte de ECMO que el paciente requiere. Jesús, tú nos aportarás un amplio abanico, quizá. Sí, quizás sí, ¿no? Nosotros tenemos el hándicap del volumen extracorpóreo, ¿no? de sangre y esto va a determinar cuál es la bomba que vamos a utilizar. Nosotros utilizamos desde una oclusiva Stoker, ¿no? Para niños muy pequeñitos en los que el flujo es bajo y las revoluciones son pocas, que utilizaremos cuando pensamos que la terapia va a durar pocos días. Esto lo haremos en pacientes VA, ¿no? ECMO VA, posoperados de cirugía cardíaca, pero siempre en pacientes muy pequeñitos, ¿no? En pacientes más grandes, en los que ya necesitaríamos muchas revoluciones y la hemólisis podría ser muy, muy grande, ya utilizamos bomba centrífuga. Y ya ahí entra la decisión, ¿no? De si utilizamos Centrimac o utilizamos CardioHelp. CardioHelp tiene muy buenas prestaciones, pero una pequeña limitación que es un único circuito. Bueno, tiene dos circuitos, ¿no? De 5.0 y 7.0, pero que quizás para niños de un peso bajo, ¿no? De niños pequeños
ya no digamos lactantes, quedaría un poquito grande, ¿no? El volumen que queda fuera del paciente, con lo cual ahí nos decantaríamos por la CentriMac, que nos permite elegir un circuito de 1/4 en lugar de uno de 3/8, como tiene CardioGel u otras máquinas. Y también nos permite, como habéis visto, los que hayáis visto el vídeo, añadir un oxigenador aparte, con lo cual nos permite también elegir entre una amplia gama, bueno, o relativamente amplia gama de oxigenadores y de tamaños de oxigenador que nos permite adaptarnos más al peso del paciente. Sí que es verdad que en un paciente de más de 30 kilos y sobre todo si pensamos que va a tener muchos traslados o si tenemos que hacer un transporte, CardioHelp es una muy buena opción, ya que es una máquina muy compacta, ¿no? Con un circuito con todo integrado y nos permite movilizarnos de una manera más ágil que otra, como por ejemplo CentriMac, que sí que tiene todas las partes un poco más separadas. Bueno, es adaptarse, como decía Gemma, todos los equipos tienen sus pros y sus contras y es buscar el equipo apropiado dentro de las posibilidades del centro también para utilizar con cada paciente. Sí, quizá añadir, ¿no?, a todo lo que comentáis, que es absolutamente cierto, que lo más importante es que cada centro debe conocer muy bien su equipo. Si nosotros vamos a trabajar con 2 sistemas, pues esos 2 sistemas los debemos conocer, pero de forma exhaustiva. Es decir, hay que conocer muy bien todo el material que tocamos, porque eso nos da un plus de seguridad. Y debemos conocer muy bien cómo funcionan los motores auxiliares por si tenemos un problema importante. Y eso casi que es más importante que tener la bomba más maravillosa del mercado. Todas tienen cosas buenas y cosas menos buenas. Ya no me atrevo a decir cosas malas, porque cosas malas yo la verdad es que no he encontrado ninguna bomba. He encontrado cosas que me facilitan unas cosas y cosas que me facilitan otras. En cuanto al traslado, que por ejemplo pues comentaba Jesús, pues igual la de elección sería CardioHelp, pero todos sabemos que hacemos los mismos traslados con Novalang, con CentriMac o con lo que sea. Puede ser un poco más laborioso, un poquito menos, pero ahí también está la gracia pues de conocer bien cómo puedes hacer las cosas. Entonces, yo no me atrevo a decir que no me gusta que estemos limitados a una sola casa comercial, ¿no? Y eso pasa con todos los instrumentos de trabajo, ¿no? Con los respiradores, con otras cosas. Aumentas en seguridad si solo trabajas con una sola bomba, pero también es cierto que el día que esa bomba tiene un problema pues, de rotura de stocks importante, y esto nos ha pasado, pues tienes un problema porque no tienes con qué pues asistir a los pacientes. Entonces hay que tener esa variabilidad, también entender, ¿no?, para poder disponer de más de un sistema, quizá no muchos, porque si nos diversificamos entre tantos aparatos, pues llega un momento que no tienes experiencia y soltura con ninguno de ellos, pero sí que bueno, hay que encontrar y conocer muy bien con qué estamos trabajando. Tenemos muchas preguntas, ¿eh? Vamos a intentar que nos quepan las más posibles. Nos pregunta Emily Vázquez, ¿por qué no se devuelve la sangre al circuito de ECMO? Disculpadme, al paciente. Una vez lo decanulamos, ¿por qué no devolvemos la sangre? Gemma, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, el circuito de ECMO es un circuito cerrado, con lo cual, por un lado, estamos extrayendo sangre, la pasamos por el oxigenador y la estamos retornando. Y, por lo tanto, romper este circuito para devolver la sangre sería bastante complicado. Y luego también tener en cuenta de que cuando nosotros decanulamos un paciente, normalmente ese circuito ya tiene unos días, ese oxigenador ya tiene unos días. Pueden haber restos de fibrina, restos de coágulos dentro del oxigenador, y en el caso hipotético de que se retorna la sangre, pues nosotros podríamos impulsar y estar empujando estos trombos o estos posibles coágulos al paciente. Bien, ¿queréis aportar algo más ahí? ¿No? Yo simplemente añadiría, ¿no?, desde mi vertiente pediátrica, que además de lo que decía Gemma, que es totalmente correcto,
Si a un paciente pediátrico le devolvemos el volumen que hay en el circuito, le provocaríamos una hipervolemia masiva, con lo cual no tendría ningún beneficio y más bien tendría perjuicio para el paciente, ¿no? Cierto, cierto, Jesús. Bueno, quizás el adulto no lo notaría de una manera tan exagerada, pero también sería otra posibilidad. Nos pregunta Eric Morales si después del priming con cristaloides realizamos un recebado con algún hemocomponente y cuándo nos plantearíamos pues, hacer este repurgado. Y si además también nos pregunta si adicionamos algún tipo de medicamento en el priming como la albúmina u otro tipo de fármaco. Veo que Jesús hace que sí. Yo sé que en pediatría sí, ¿no? Sí. En adultos. Mi respuesta sería siempre que sea posible. y quizás a la pregunta de si adicionamos algún medicamento, nosotros después de hacer el primer purgado con el cristaloide, en nuestro caso plasmarite, ionolite o similar, añadimos albúmina para hacer este priming, ¿no? que comentaba Eric. Y también rectificamos iones con calcio e incluso añadiendo bicarbonato a la sangre total, ¿no? En nuestro caso hacemos esto. Sí. Josep, si quieres comentar adultos. Sí, en el caso de nuestra unidad, en el caso de adultos, no añadimos nada, ni hemoderivados ni ningún tipo de medicación al priming que realizamos en cualquiera de nuestros circuitos. Vamos a centrarnos ahora en un tema que está generando unas cuantas preguntas y es el tema de la saturación venosa de oxígeno. Hemos visto que no todas las bombas disponen de sensor, ¿no? Hemos visto que ECMOLife dispone de un sensor de oximetría venosa que nos está informando de la saturación venosa y además de hematocrito y hemoglobina. También CardioHelp nos ofrece esta misma posibilidad, pero ni Novalang en este caso, ni Levitronics. En caso de que le pongamos el Nautilus, efectivamente, también disponemos de esta información, pero en caso de que estemos trabajando con bombas de ECMO que no dispongan de estos sensores de oximetría, que realmente nos aportan muchísima información para el día a día, para el manejo de los pacientes, ¿qué alternativas podemos encontrar? Creo que las que se utilizan en pediatría, o por lo menos aquí en nuestro hospital las que se utilizan en pediatría son unas, y las que tenemos en adultos pues son otras. Josep, ¿quieres comentar, ya que tú estás más familiarizado con Novalang, cómo hacemos con una bomba Novalang, por ejemplo? En caso de Novalang, que no disponemos de sensor de oximetría en línea, colocamos un sensor externo tipo Spectrum que nos da pues, los valores que requerimos, saturación venosa, en este caso también saturación arterial y hematocrito y hemoglobina. Es útil en cualquier tratamiento en ECMO, no lo tenemos en la máquina, lo aportamos con otra máquina, ¿no? Sí, en nuestro caso pues estaríamos en las mismas, ¿no? Centrimag no dispone de un sensor de oximetría en línea, con lo cual aplicamos un monitor externo, en nuestro caso es Biotrend de Medtronic. Tiene la posibilidad de medir saturación venosa, saturación arterial y hematocrito. En nuestro caso solo utilizamos el sensor de saturación venosa o premembrana, digamos, ya que nos obliga cada sensor que colocamos a insertar en lo que es el circuito una cubeta donde conectar el sensor, con lo cual son zonas donde se pueden producir turbulencias, ¿no? Y como se ha dicho anteriormente, formarse fibrina y trombos. Y en nuestro caso, diría el 99,9% de nuestras ECMOs acaban siendo venoarteriales, la información que nos aportaba el sensor postmembrana era de un 99, con lo cual se decidió no colocar este sensor postmembrana, ¿no? Bueno, de hecho, el hecho de utilizar algún instrumento tipo Spectrum o Quantum, ¿no? El que tenemos nosotros es el Quantum.
pues tiene una ventaja frente al que estabas explicando tú, Jesús, y es que no nos obliga para nada a cortar el circuito. En adultos muchas veces casi que diría que el 90% de los casos trabajamos con circuitos que ya vienen ensamblados de fábrica. Entonces, el hecho de cortar para inserir una cubeta, estamos manipulando el circuito y es una cosa que es poco recomendable. Con lo cual, pues hay este otro tipo de sistemas que lo que hacen es colocarse encima de las líneas como una abrazadera y que te están leyendo continuamente pues esa saturación. Y eso, pues en nuestro caso lo podemos hacer mediante pues el Quantum o Spectrum, depende del que tengáis, que en este caso pues nos proporciona o comercializa Medtronic. Y en caso de que tengamos estos cabezales de saturación incorporados a las bombas, pues nos pregunta Clara Gil cada cuánto se debe hacer la calibración de la saturación, el hematocrito y la hemoglobina. Gemma, si quieres comentar. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de calibración. Está la calibración in vitro y la calibración in vivo. Inicialmente, cuando purgamos la bomba, nosotros lo que hacemos es una calibración del cabezal de saturación venosa in vitro. Todos sabemos que lo que lee el saturómetro es por colorimetría. Entonces, lee todos los espectros del rojo. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de la bomba Cardiogel, en lo que es el soporte de la bomba, hay una pieza que es de color negro, que es oscura, y es allí donde se colocará el cabezal y posteriormente lo que haremos será entrar en el módulo de saturación y darle al 0. ¿Por qué? Porque de esta manera allí no hay luz, es una pieza que es oscura y entonces allí es donde se hará la calibración. Esto es inicialmente cuando nosotros purgamos. Luego, por protocolo, también tenemos en lo que es la calibración in vitro cada día, o sea, cada 24 horas, o siempre y cuando haya, yo qué sé, pues igual nos hemos ido al TAC, hemos ido a quirófano o hemos hecho algún traslado y hay una saturación que no nos cuadra. Tenemos que pensar que también nosotros vamos registrando todos estos datos y lo que muchas veces, a no ser que sean unos datos muy variantes de manera muy abrupta, también nosotros nos guiamos por tendencias. Entonces, si vemos que esa saturación no nos cuadra demasiado con las anteriores mediciones ni con el cuadro clínico del paciente, pues se recomienda también pues, volver a calibrar in vitro. Y luego está la calibración in vivo, que claro, no se puede hacer hasta que el paciente no está conectado a la bomba. Y entonces lo hacemos cada 12 horas y luego también siempre y cuando hay algunos datos que no nos cuadren demasiado ni con la tendencia ni con la situación del paciente. Sí, en el caso de Novalan con el Quantum, Josep. Igual que el caso del Cardiogel. Lo que pasa es que sí que no hacemos la calibración in vitro, sino que simplemente hacemos la calibración in vivo y la solemos hacer pues cada 12 horas aproximadamente. Bueno, sí, por protocolo cada 12 horas. Y si hay algún movimiento, como decía Gemma, algún movimiento que nos deja descolocados, volvemos a recalibrar. Perfecto. Jesús, tú nos has... Coincido con Josep, ¿no? Con Biotren igual, ¿no? Es necesario hacer una calibración in vitro inicial, sino que vamos haciendo una calibración in vivo cada 12 horas. También es verdad que aprovechamos ese momento de la calibración in vivo para sacar unos gases postmembrana para tener idea de cómo va el oxigenador, ¿no? Tú nos has enseñado cómo se purgaba y cómo se preparaba el Nautilus, que para los que no lo hayáis podido pues, ver, porque como era simultáneo, os animo a que los veáis fuera de esta sesión en directo, los podéis ver porque creo que son interesantes. El Nautilus es un oxigenador que incorpora una pantalla donde podemos ver también pues, desde las presiones hasta las saturaciones. Y Jesús, explícanos un poco cómo es Nautilus y si pues, también requiere de calibraciones. Sí, Nautilus, al igual que el resto de monitores de oximetría, necesita de calibración. Lo bueno que tiene es que ya viene incorporado en
en el oxigenador, con lo cual no necesita ni cubetas adicionales ni sensores adicionales. Es continuo, va midiendo la sangre, tanto en la sangre que entra en el oxigenador como en la sangre que sale, y nos va ofreciendo el valor de manera continua tanto de saturación venosa como arterial, así como de hematocrito, ¿no? Dispone de un botón en el display para que podamos guardar los valores que en ese momento está detectando Nautilus en ambos sensores, y una vez hemos realizado los gases y tenemos el valor, podemos volverlo a introducir en el sistema a través del mismo botón, ¿no? Así quedaría calibrado in vivo también. No es necesario hacer una calibración in vitro como sería en CardioHealth. De hecho, aprovecho para comentar que en algunos compañeros han preguntado que por qué se hacía esta calibración in vitro cada 24 horas y quiero insistir en que no es un tema de protocolo interno, es un tema de recomendación de la casa comercial, que esta mañana mismo he vuelto a verificar para no decir una cosa que estuviera pues fuera de lugar, ¿no? Y me han vuelto a verificar que cada centro puede hacer lo que quiera, pero que ellos realmente lo que recomiendan es esta calibración in vitro cada 24 horas y cada 12 horas in vivo. Más preguntas. A ver. Josep, esta va para ti, porque es sobre Novaland, aunque los compañeros también pueden opinar si lo encuentran interesante. Pues preguntan el segundo purgado que se hace, el segundo purgado activo que hacemos con Novaland, que se hace a 4.000 revoluciones. ¿Durante cuánto tiempo debemos mantener este cebado? Y comenta que teniendo en cuenta que usamos 1,5 litros de suero fisiológico para purgar. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Durante cuánto tiempo tenemos revolucionado el sistema, ¿no? Sí, pues unos 2 minutos aproximadamente, o hasta que veamos que no existen burbujas en el circuito. Y no sé si se quiere referir también a cuánto tiempo podemos tener purgado un circuito antes de usar. ¿Puede ser? ¿Ver? Esta es la segunda parte de la pregunta que nos hacía también Yaiza. Realmente yo creo que Yaiza lo que pregunta es que como utilizamos un volumen total de 1,5 litros, si realmente con 4.000, depende del tiempo, pasa todo el volumen. Pero es que no tiene mucha importancia esto, porque realmente lo que buscamos es que el interior quede pues limpio de aire, ¿no? No es necesario que pase 1,5 litros, sino que eso lo hacemos por seguridad para que no nos quedemos sin volumen, ¿no? Entonces, aprovechando la colación de la segunda parte de la pregunta, ¿no? Que nos pregunta también de Yaiza, ¿cuánto tiempo podemos mantener cebada una ECMO antes de conectar al paciente? Pues, compañeros. Bueno, nosotros lo solemos tener, podemos llegar a tenerlo hasta un mes. Por protocolo podemos llegar a tenerlo un mes purgado. Siempre tenemos una bomba de backup purgada, porque solemos tener diferentes ECMOs en funcionamiento, y en el caso de que hubiese una emergencia, usaríamos esa bomba de backup purgada. Nunca la llegamos a tener un mes, pero podríamos llegarla a tener. En el caso de infantil es diferente porque cada circuito está un poco adaptado al peso del niño, entiendo, Jesús. Sí, nosotros, claro, tener un circuito de cada preparado, pues quizás es un poco complicado. Ahora estamos trabajando en hacer el ensamblado en seco, ¿no? Y entrenarnos en lo que es un purgado rápido en caso de que tengamos que hacer una entrada rápida en ECMO, ¿no? Un ECMO RCP Entonces, bueno, también consideramos que una vez cebado un mes, ya debería plantearnos el desechar el circuito para utilizarlo para formación. Y lo que sí es muy importante es en un circuito que lleve unos días cebado, comprobar muy bien que no se haya roto ninguna llave, que no haya entrado aire por algún sitio, lo cual haría que hubiese perdido su esterilidad y no pudiéramos utilizarlo con el paciente, ¿no? Sí, la verdad es que van a ir saliendo estudios, y hay estudios más recientes que pues van prolongando el tiempo en que se puede tener
un circuito de ECMO cerrado con cristaloide, nunca con otro tipo de productos. En nuestro caso, como decía Josep, empezamos con un mes, lo estamos alargando un poquito, pero es cierto que por el volumen de ECMOs que tenemos, pues en pocos días tenemos una rotación de ECMOs importante. Y es cierto también que les hacemos un cierto mantenimiento, por lo menos una vez a la semana, esa bomba de backup se pone a recircular para evitar pues que hayan aparecido burbujas y para hacer que el líquido pues circule también por su interior, pero que con este tipo de mantenimiento y teniendo las máximas precauciones de esterilidad en el momento de purgar y de mantener la bomba bien envuelta y bien protegida, en principio pues no hemos tenido ningún problema. Y además os puedo decir que hay papers si buscáis, pues que os garantizan y os muestran cómo se pueden tener estas bombas purgadas con seguridad. Y en caso pues de tenerla que utilizar de emergencia, ¿no? Sería complicado, ¿no? Tener un programa de ECMO RCP si no vamos a ser capaces de tener una bomba inmediatamente purgada. Y por mucho que seamos rápidos purgando, pues ese cuarto de hora, 20 minutos que podemos utilizar en purgar una bomba, pues lo tenemos avanzado, ¿eh? Todos los sistemas, pues mismo tiempo de purgado, pero mínimo un mes, pero podemos hablar ya casi de 2, pero seguro que esto se puede ir pues alargando. Nos pregunta Diego Saura, que es un enfermero del Hospital Puerta de Hierro, nos quería preguntar sobre la realización de lavados de la membrana de oxigenación. Supongo que te refieres, Diego, a los secados de membrana para mejorar pues la oxigenación. Cómo se realizan, su indicación y más o menos pues, cada cuánto se hacen. Gemma, ¿quieres empezar tú? Sí, bueno, uno de los problemas que puede presentar el oxigenador es que haya el efecto de la membrana húmeda que se llama. Entonces, esto lo sospecharemos si haciendo las gasometrías de control, pues vemos que se está reteniendo CO2 o cuando empiecen a no cuadrarnos todo lo que son los datos de saturación y demás. Entonces, nosotros la manera que tenemos que hacerlo, el paciente cuando está en ECMO siempre lleva la monitorización de detección de oxigenación cerebral con el sistema NIRS, el INVOS. Y entonces lo que hacemos es conectar la línea de gases del oxigenador a una fuente de oxígeno, como puede ser una bombona, por ejemplo, o una toma de pared. Y lo que hacemos es dar el flujo máximo, entre 12 y 14 litros de oxígeno, es oxígeno seco, y siempre monitorizando y observando la oxigenación cerebral. Entonces, en función de si el paciente lo está tolerando bien, no está cayendo la saturación, oscila entre 30 y 60 segundos lo que es el lavado. ¿Queréis aportar algo más, compañeros? ¿No? Vale, pues pasamos porque tenemos un montón de preguntas, Nos pregunta Irene, ¿quién extrae las analíticas de monitorización sanguínea en nuestro hospital? Y si el color de las llaves puede llevar a confusión, si la sangre es pre o post membrana. Bueno, nosotros en UCI de adultos extraemos nosotros las analíticas de control y bueno, sobre el color de las llaves sí que puede confundirte. Lo importante no es el color de las llaves, sino que sepas de dónde estás cogiendo la sangre, cuál es premembrana y cuál es posmembrana. El color de las llaves sí que es un indicativo y para las personas que no están quizá tan entrenadas es un buen indicativo, pero lo importante yo considero que es saber qué estás haciendo, de dónde estás sacando la sangre, si es preoxigenador o postoxigenador. Jesús. Sí, yo estoy de acuerdo con Josep, ¿no? En pediatría sí que utilizamos una llave roja para el latiguillo posmembrana y una llave azul para el latiguillo premembrana, pero sin duda, por mucho color que haya, lo importante es que sepas lo que estás haciendo y de dónde sacas cada muestra, ¿no?
como dice Josep, nosotros también, una de las 2 enfermeras que está con la ECMO extrae las analíticas y así como los gases y etcétera. Sí, creo que podemos comentar. Yo creo que muchas personas ya lo saben, pero en nuestro centro todo lo que los purgados de bomba, las entradas en bomba, las extracciones, el mantenimiento, está a cargo de enfermeras especialmente formadas en ECMO. Creo que en el bloque anterior ya se ha hablado un poquito de este tema, se ha hablado de ratios, se ha hablado también de otras cosas, pero importante la formación. Si sabemos cómo hay que sacar una muestra y de dónde la estamos sacando, pues ya no es tan improbable que nos confundamos por el color de una llave. Sí que es muy importante que utilicemos llaves que son para alta presión, porque a veces, pues ya sabéis, yo no sé cómo funcionan vuestros hospitales, pero en nuestro caso la compra de material se hace globalizada a través de todos los hospitales de lo que es el Institut Català de la Salud. Entonces, pues a veces las compras se hacen un poco, no voy a decir que se hacen solo por el punto de vista económico, pero puede ser que tenga un peso importante pues el estudio económico de cada producto, y alguna vez pues nos han venido unas llaves que nos daban poca seguridad. Por tanto, interesante creo yo utilizar las llaves que nos aportan los sistemas de ECMO, que en principio ya están pensadas para ECMO, es decir, que son pues de alta presión, y en caso pues de que no lo tengamos, pues ir muy al tanto con qué tipo de llaves estamos utilizando. Sí, yo añadiría, Beth, perdona. Sí, tanto. No solo debemos saber de qué latiguillo estamos sacando la muestra, sino qué configuración de ECMO lleva el paciente, de dónde está recogiendo esa sangre la cánula o las cánulas de drenaje, dónde están devolviendo la sangre la de retorno, con lo cual no solo es un tema de qué latiguillo está en qué sitio, sino esa sangre de dónde viene y a dónde va, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y cosas que parecen muy obvias, ¿no? Pero que cuando se hace una extracción de sangre por un latiguillo, pues ya sé que me diréis que es obvio, pero no lo es tanto cuando tenemos que pensar que nunca vamos a lavar ese latiguillo ni esa llave. Es decir, que hacia la bomba, hacia el oxigenador nunca va nada. Es decir, que hay que estar con mucha atención para ver pues, que no se nos coagule nada y cómo lo tenemos que tener bien mantenido. Veamos. Pregunta también Irene, cuando montamos la Novalan y queremos hacer una terapia de hemofiltración, si utilizamos llaves de 3 brazos de gran calibre y donde las colocamos de forma más correcta, de P3 a P2 o al revés. Bueno, en nuestro centro no tenemos llaves de gran calibre. Como decía Beto anteriormente, las compras son igual un poco complicadas. Tenemos de alta presión. Entonces colocamos la entrada del hemofiltro en P3 y devolvemos la sangre en P2. No sé si ha quedado claro. Sí, yo creo que ha quedado claro, pero es cierto que hay más posibilidades, ¿no? Nosotros sí. utilizamos esta por seguridad, ¿no? Porque si tenemos algún problema, pues devolvemos prebomba y lo que es la membrana nos puede recoger algún tipo de problema, ¿no? Coágulo, también es exacto. En pediatría creo que es otra historia, ¿no, Jesús? Nosotros utilizamos otra configuración que es colocar tanto la entrada al hemofiltro como el retorno al circuito prebomba, ¿no? Algunos echarán las manos a la cabeza, ¿no? de devolver sangre y extraer sangre en una zona de presión negativa, pero es lo que comentábamos antes, ¿no? Hemos de conocer nuestra manera de trabajar, nuestros protocolos y nuestras bombas y saber lo que estamos haciendo, qué riesgos tiene, que nada es inocuo y saber cómo tenemos que reaccionar en cada momento si tenemos algún evento adverso. Lo que no haremos es devolver la sangre post membrana, ¿no? Cual cosa sí que ya nos daría un poquito más de riesgo de que podríamos enviar algún aire o algún trombito a la zona arterial, ¿no?
Una pregunta sobre el intercambiador de calor. Nos pregunta una compañera, ¿cuál es la temperatura adecuada para el calentador de la ECMO? Si el paciente está hipotérmico o hipertérmico, ¿cuáles son los rangos correctos para hacer esta normotermia, que es lo que nos interesa más? Gemma, ¿quieres contestar tú? Bueno, sí. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el intercambiador de calor, así como hablábamos de que una bomba puede estar purgada durante un mes o quizás un poquito más, el intercambiador de calor siempre tenemos que tener la precaución de de vaciarlo. Esa agua no puede mantenerse aquí durante todo este tiempo porque se podrían sobreinfectar, colonizar. Por otro lado, el intercambiador, nosotros cuando vamos a entrar en bomba o bien cuando se cambia circuito, siempre procuramos tener el intercambiador ya conectado para que vaya calentando esa sangre, para que el paciente no encuentre un cambio brusco de temperatura. Entonces, nosotros por protocolo, normalmente dejamos siempre la temperatura del intercambiador a 37 grados. Y solo lo modificaremos en determinados casos. Pues, por ejemplo, en el caso de una ECMO RCP, pues lo más probable y lo más habitual es que utilizaremos el intercambiador de calor pues, para bajar temperatura y mantener la hipotermia. En cuanto si el paciente se sospecha de infección, que tiene fiebre y demás, también me refiero siempre a nuestro protocolo, o sea, a lo que dictan nuestros compañeros médicos. Normalmente nosotros no modificamos la temperatura porque las modificaciones de temperatura también tienen una influencia sobre lo que es la coagulación. Entonces, si el paciente está hipertérmico o se sospecha de fiebre y demás, lo que hacemos es el tratamiento con antitérmicos. Y sí que es cierto que en alguna ocasión, pues igual se baja la temperatura medio grado, pero siempre se intenta mantener la misma temperatura. O sea, modificamos temperatura siempre y cuando el paciente tiene que estar en hipotermia, en ECMOs y RCP. Tenemos que ir acabando en breve. Dice Gemma, el intercambiador de calor no sirve para quitarle la fiebre a un paciente, ¿no? Es para compensar la pérdida de calor que se produce. En este sentido, nosotros en pediatría pues estamos muy sensibles con esto y es muy importante, incluso si hay una fuente de aire frío, ¿no? O de un aire acondicionado o un calefactor, ¿no? O una salida de aire caliente cerca del circuito de la ECMO, esto nos va a afectar bastante, ya que gran parte de la volemia del paciente está fuera del cuerpo, ¿no? Está en el circuito, con lo cual casi variaremos más la temperatura del intercambiador por aspectos, ¿no? Relacionados con el ambiente que con la fiebre que pueda tener el paciente. Bueno, pues sintiéndolo mucho, vamos a ir concluyendo. No os preocupéis si os han quedado preguntas porque sabéis que el último día es el día que está dedicado a los cuidados de enfermería. Es decir, que si queda alguna cosa pues que se haya quedado en el tintero, pues será el momento de hacerlo y de todas formas intentaremos recopilar todas estas preguntas que han quedado en el aire para poderlas contestar vía correo electrónico de la forma que sea más fácil. No puedo cerrar la mesa sin agradecer a los compañeros ponentes pues su participación y su interés y nada, y nos vemos en breve. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.